Cacería migratoria. En Veracruz, Boca del Río, algo se movió raro en los últimos días. Clientes sentados, meseros trabajando y de pronto revisiones migratorias dentro de bares y restaurantes. No en carretera, no en terminal, adentro, como si fuera normal y no lo es. La pregunta no es solo quién revisa, sino por qué ahí. Porque cuando el operativo entra al restaurante, no solo entra la autoridad, entra el miedo, entra la duda y el golpe al turismo. Y eso aquí pesa. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tenía conocimiento de esos operativos. Y fue clara, no deberían estar ocurriendo así de manera general. Lo dijo la propia presidenta de la República. Solo habría justificación, dijo la presidenta, si existiera una alerta específica sobre una persona en particular. Algo muy puntual, no redadas disfrazadas de rutina. Y el punto incómodo es este. Los reportes hablan de revisiones al azar, sin orden visible, dentro de espacios turísticos, y eso no es una anécdota menor. Eso cambia el ambiente completo de una zona que vive del consumo, del visitante y de la sensación de normalidad. Y aquí el problema no parece ser la intención. El tema está en la operación, en cómo se ejecuta algo que, mal hecho, termina dañando a quien no era el objetivo. Claudia Sheinbaum dijo que revisará el tema con el Instituto Nacional de Migración. Menos que hubiera una solicitud de Interpol, alguna cuestión de este tipo, pero no debería estar ocurriendo. Reconoció que no tenía el reporte y que va a averiguar qué está pasando en Veracruz y Boca del Río. Y ojo con esto, porque la aclaración vino tras mucha insistencia. No fue un tema que estuviera en la agenda y eso abre otra lectura. Si nadie arriba lo tenía registrado, ¿quién decidió que era buena idea hacerlo así? En Veracruz, el ruido no viene de la política, viene del sector restaurantero y turístico. Porque cuando el cliente ve uniformes revisando mesas, no vuelve. Y cuando no vuelve, el golpe es directo al ingreso local. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que estas prácticas no ayudan. Las ganas están, pero la maquinaria no responde igual en todos lados. Y ahí es donde todo se vuelve a generar error. La presidenta ya dijo que no debe ocurrir. Ahora la pregunta es, ¿quién lo ordenó? ¿Cómo se permitió? Y si alguien va a corregirlo antes de que se normalice. Porque una cosa es vigilar y otra muy distinta es espantar. Y Veracruz hoy no está para más sustos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Constructoras envenenan Veracruz. Sí, en el puerto de Veracruz otra vez el problema no está en el discurso, sino en lo que ya se salió de control. Lagunas usadas como drenaje invisible por constructoras, mientras la ciudad crece sin preguntarse a dónde va a parar la mugre. Y ahora sí, el ayuntamiento dice se acabó, porque no es nuevo. Lo nuevo es que desde el gobierno municipal ya se habla abiertamente de multas y sanciones a quienes descarguen residuos en los humedales. Tenía que ser, diría más de uno. Y es lo que llegó a comentar la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo. Desde La Laguna, La Ilusión, arrancó el llamado reforzamiento del archipiélago interdunario. Restauración ambiental, vigilancia y castigo al que contamine. Y en el papel suena bien, en la práctica veremos. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo fue muy directa. Constructoras y desarrolladoras que tiren agua sin tratar van a enfrentar sanciones administrativas y legales. Y aquí el mensaje es claro, aunque llega tarde para varias lagunas ya golpeadas. El problema no parece ser la falta de leyes, el tema está en la permisividad histórica, porque durante años crecer fue más importante que cuidar lo que rodea ese crecimiento. Los humedales no son charcos decorativos, son vasos reguladores, recargan acuíferos y sostienen flora y fauna en medio del cemento. Por eso, forman parte del sistema reconocido como sitio Ramsar.
Desde el Ayuntamiento de Veracruz se anunció que la Dirección de Medio Ambiente coordinará limpiezas, vigilancia ciudadana, reforestación y educación ambiental, incluso una escuelita socioecológica para niñas, niños y comunidades. Y todo eso suena bien, pero la pregunta incómoda sigue flotando. ¿Habrá realmente vigilancia constante o solo jornadas simbólicas con foto incluida? Porque sancionar a una constructora no es sencillo. Implica inspecciones reales, seguimiento y voluntad para no mirar a otro lado cuando el responsable tiene nombre y poder económico. Y aquí la crítica no viene de afuera. Desde la propia ciudad se reconoce que los humedales han sido el costo silencioso del desarrollo urbano y ese costo ya es demasiado alto. Multar a quien contamina es lo mínimo. Salvar los humedales es la deuda. La narrativa ya arrancó, ahora falta ver si el reforzamiento se queda en evento o se convierte en hábito. Porque Veracruz ya no necesita más promesas verdes, necesita acciones que sí incomoden. Noticias locales. Cártel municipal al descubierto. En San Rafael empezó a circular una palabra pesada, de esas que ya no se dicen a la ligera. Cártel inmobiliario, y no en la calle, sino desde el propio ayuntamiento. Lo que se detectó no es menor: presuntas ventas y donaciones de bienes municipales sin papeles, sin actas claras y sin rastro en los archivos oficiales. Propiedades públicas que de pronto ya no eran públicas, y ahí es donde el tema se vuelve incómodo. El alcalde Gil Armando Méndez confirmó una auditoría interna que prendió las alertas. Dijo que ya pidieron información al Congreso del Estado de Veracruz para saber si esas operaciones tuvieron autorización legal. Y la señal política es clara: antes de acusar, quieren documentos, pero también dejó claro que una vez que lleguen, todo se hará público. Y aquí no se está pateando el bote, se está esperando el expediente. Uno de los casos observados apunta a una vivienda del municipio, ubicada en la colonia Fidelidad. Según la revisión, habría sido donada o vendida en la administración pasada, encabezada por Héctor Lagunes Reyes. El detalle que truena todo es que no aparece el acta de cabildo que autorice la operación. Y aún así, el inmueble habría terminado certificado por notario como propiedad privada y luego vendido a un tercero. Demasiados pasos sin el primer permiso. Y hay otro dato que incomoda más: esa casa no estaba abandonada ni en desuso. Era utilizada por el ayuntamiento para hospedar a profesores que llegaban a dar clases de francés, parte de la identidad histórica del municipio. Además, la auditoría detectó ventas de terrenos municipales a particulares con depósitos en tesorería, pero sin contratos, sin acuerdos formales y sin respaldo documental. Dinero entrando, papeles faltando. Y aquí el problema no parece ser una operación aislada. El tema está en un posible patrón: bienes públicos que cambian de manos con sorprendente facilidad. Desde el propio ayuntamiento se reconoce que si se confirman los hallazgos, se evaluarán responsabilidades administrativas o penales. No hay sentencia, pero tampoco negación. San Rafael no está acusado todavía. Está preguntando dónde están los papeles de los que ya no está. Y cuando un municipio empieza a revisar su patrimonio y no encuentra respuestas, el silencio también cuenta. La siguiente movida no será el discurso, será el documento. Noticias locales. Atentado contra alcalde de Veracruz. En Zacualpan, la violencia volvió a tocar la puerta del poder municipal. Un ataque directo en carretera contra el presidente municipal cuando regresaba de Jalapa. No fue un susto menor. Hubo disparos, hubo un herido y hubo un mensaje. Porque cuando interceptan al alcalde en tránsito, no es casualidad, no es un accidente ni un asalto común. Es un recordatorio de que en algunas zonas de Veracruz, gobernar sigue siendo un riesgo real. El presidente municipal, Andrés Maldonado Ñáñez, viajaba acompañado de su esposa y del chofer del ayuntamiento. Quien recibió los impactos fue el conductor, Hilario Fragoso Calderón, trasladado de inmediato para recibir atención médica. Y bueno, el alcalde y su esposa salieron ilesos. Pero ese dato importa.
pero no tranquiliza del todo, porque el ataque ocurrió igual, con todo lo que eso implica. El trayecto era de regreso, después de estar en la capital del estado. Y ahí aparece la primera pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿El ataque fue advertencia, presión o simple demostración de fuerza? Hasta ahora no hay detenidos ni versión clara de quiénes fueron, solo se sabe que los agresores no han sido identificados y ese vacío es el que más pesa en estos casos. Tras los hechos, el ayuntamiento de Zacualpan informó que los involucrados no tienen acceso a sus teléfonos, ni llamadas, ni mensajes, y todo quedó bajo resguardo de las autoridades. El comunicado pide calma y que la información se siga solo por los canales oficiales. Es el protocolo de siempre, pero también es una señal de que el tema es más delicado de lo que se dice. Y aquí el problema no parece ser la reacción inmediata. El tema está en el contexto, porque Zacualpan no es un municipio ajeno a tensiones y este tipo de ataques no surgen de la nada. Desde fuera se investiga, desde dentro se guarda silencio y mientras tanto el mensaje ya circuló entre funcionarios y ciudadanos. La violencia puede aparecer incluso cuando no se anuncia. El alcalde está a salvo, su chofer no salió igual y el municipio quedó marcado por un hecho que no se borra con un comunicado. Ahora toca ver si la investigación avanza o se enfría, porque cuando un atentado contra un presidente municipal queda sin respuestas, lo que sigue no es calma, es incertidumbre. Noticias locales. Rosa María arrasa en ranking. Sí, en Veracruz Puerto ya no se discute si la alcaldesa está visible. La discusión es por qué, en medio de tantos problemas normales de ciudad, aparece en el primer lugar de aprobación estatal. Rosa María va arriba y eso en política local nunca es casualidad. Y es que el dato ya empezó a circular y a incomodar, porque cuando un ranking coloca a alguien en primero, no solo mide simpatía, mide comparación. Y ahí es donde se prende la lectura política. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo encabeza el ranking de alcaldes veracruzanos con más del 60% de aprobación. El estudio lo firma Demoscopia Digital, una casa encuestadora conocida por medir percepción, no por medir discursos, y no es una encuesta de café ni de evento, es medición directa a ciudadanos adultos de distintos perfiles. Lo que se está captando aquí es cómo se siente la gente con su gobierno municipal. Ahora, el punto incómodo es que un ranking no significa que todo esté resuelto. Significa que frente a otros municipios la percepción es menos negativa o más ordenada. Y en Veracruz Puerto, pues sí, hay baches, hay pendientes y hay reclamos. Pero también hay una narrativa de cercanía, de presencia constante y de control político interno. Y eso, para muchos, pesa más que la perfección administrativa. En la lista le siguen perfiles conocidos como Pedro Miguel Rosaldo, que aparece después, seguido por Daniela Griego y Manuel Alonso Cerezo, y más abajo están Adaneli Rodríguez y Marijose Gamboa con números competitivos. No es una lista de aplausos, es una foto del momento. Y aquí el problema no parece ser el porcentaje. El tema está en lo que se hace con él, porque una buena aprobación puede ser impulso o puede ser zona de confort. Desde dentro del propio escenario político se reconoce que estos rankings pesan más hacia afuera que hacia adentro. Mandaron mensaje a aliados y adversarios y bueno, Rosa María va en el primero, eso ya quedó claro. La pregunta real es si ese respaldo se sostiene cuando la ciudad aprieta más, porque en Veracruz el ranking sube y sube rápido, pero también baja cuando la realidad alcanza. Noticias locales. Militares toman camiones en Veracruz. Sí, en los camiones Zulúa de Veracruz empezó a notarse algo distinto. No fue el clima, ni el Wi-Fi, ni las pantallas. Fue la presencia de cadetes a bordo, observando, hablando y poniendo orden. Y claro, la pregunta salió rápido. ¿Por qué ahora hay cadetes en el transporte público? Y la respuesta no está en el uniforme, sino en el contexto que vive la ciudad. El sistema Ulúa forma parte del reordenamiento del transporte en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Un modelo que llegó con unidades nuevas, más cómodas y mejor aceptadas por la gente, pero también llegó en medio de paros, de tensiones con concesionarios y ajustes operativos.
Y ahí es donde entran los cadetes del gobierno estatal, no como policías, sino como figura de control y acompañamiento. Los cadetes, conocidos ya por muchos usuarios como los de la gorrita azul, tienen una función concreta: supervisar que se respeten los asientos para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. También cuidan que los espacios no se invadan y que las unidades se mantengan en orden. No multan, no bajan gente, no confrontan, pero sí hablan, piden y marcan límites que antes nadie quería marcar. Y aquí el problema no parece ser la intención del programa. El tema está en la cultura del transporte, porque durante años pedir un asiento era motivo de discusión entre pasajeros. Y hoy, con un tercero a bordo, la fricción baja. Los adultos mayores lo han celebrado porque ya no tienen que pelear por un lugar que les corresponde, y el mensaje no cambia la regla, cambia quién la hace valer. Desde el gobierno del estado de Veracruz se reconoce que esta medida también responde al momento que vive el transporte urbano. Menos unidades tradicionales, más presión sobre Ulúa y necesidad de cuidar el servicio. Las rutas que cubren el sistema no son menores. Conectan Boca del Río, zonas populares, el centro y áreas comerciales clave. Ahí, cualquier desorden se multiplica. Los cadetes no están ahí por adorno, están para llenar un vacío que el transporte arrastraba desde hace años. La pregunta no es si se ven bien, la pregunta es cuánto tiempo se quedarán y si el orden se volverá costumbre o solo una fase mientras todo se acomoda.